Buenas tardes a todos. Muchas gracias siempre a la organización de Incuna por recibirnos de una manera tan calurosa. Y es un gusto para nosotros compartir pues, una investigación que estamos llevando a cabo, que está en curso en la Universidad Politécnica de Madrid. Yo soy David Escudero, profesor del Departamento de Composición de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Y, bueno, me acompaña Rodrigo de la O, que está por allí atrás, autor de la ponencia también, y Beatriz Pereira, que no ha podido venir en esta ocasión. El título, bueno, pues es Patrimonio agroalimentario y paisaje cotidiano en la Comunidad de Madrid. Y, como digo, forma parte de una investigación en curso, de un proyecto de plan estatal de investigación que se titula Heritage Escapes y que básicamente parte de la tesis, o bueno, trata de indagar sobre cómo a través de la cartografía, sobre cómo a través de métodos principalmente cartográficos, podemos profundizar de una manera crítica en los paisajes culturales de la metrópolis, en este caso de Madrid, pero entendida más bien como región y no tanto como ciudad. En última instancia, el proyecto trata sobre todo de disolver o difuminar o intentar incluso poner en crisis esos binomios que estamos tan acostumbrados a ver, ¿no? Es natural-rural, cultural-natural, urbano-periferia, urbano-rural, al final son, o incluso material-inmaterial, ¿no? Son binomios, dicotomías que, sobre todo, particularmente yo diría que la Comunidad de Madrid, o en el caso de la metrópolis madrileña, están llevándonos a unas situaciones un tanto cuestionables y a través de este proyecto estamos tendiendo puentes, sobre todo a través de la cartografía, entre ellos, ¿no? Entre estos binomios. Es una investigación muy interesante, además, porque hace pocos días, de hecho hay gente en la sala que me ha visto hace un par de días en Granada con otra ponencia sobre el mismo tema, se presta a enfocarla tanto desde el punto de vista del patrimonio como desde el punto de vista de casi esa componente más cultural, y eso es lo que voy a contar aquí. Planteando un poco los cimientos de la investigación, brevemente voy a dar una pequeña nota metodológica. ¿A qué nos enfrentamos cuando hacemos una primera fase de este proyecto, de esta parte, de esta línea del proyecto? A intentar cartografiar los paisajes agroalimentarios. ¿Cómo hacemos esto? Pues intentamos, de alguna manera, superponer los bienes patrimoniales que están catalogados, BIC, BIP, yacimientos arqueológicos, parques naturales, todo tipo de bienes protegidos, bienes reconocidos patrimoniales, con una capa, por supuesto, geográfica y con otra capa de los usos del suelo. La primera cartografía que se genera es esta, en la que vemos los elementos naturales, los geográficos, por supuesto, y también los elementos naturales protegidos en verde y esa capa negra que va apareciendo, que son los bienes protegidos. Como digo, nuestro objetivo es intentar detectar nuevos paisajes culturales a través del uso de la cartografía. ¿Qué nos falta en esta cartografía? Pues nos falta la capa de los usos del suelo que nos da la base de datos Inspire, donde podemos entender zonas más de pastos, zonas más de prado, zonas más pastorales o algunas frondosas o distintos tipos de usos del suelo. Bien, entonces, sobre esta cartografía entendemos a través de algunas densidades de bienes patrimoniales su intersección con algunos usos del suelo que nos van a dar pistas sobre dónde buscar esos paisajes que están condicionados por la presencia de lo agroalimentario. Hemos seleccionado algunos, aquí ven, un poco seleccionados en esos recuadros, zonas que, como digo, tienen una densidad representativa para poder hablar de esos sitios patrimoniales. Por ejemplo, vemos el canal de Cabarrús o la zona del Escorial y su territorio, la zona del río Tajuña, sitios que hemos ido identificando donde una densidad alta de bienes patrimoniales con una relación con lo agroalimentario nos da una pista de dónde poder investigar. Por supuesto, es una investigación abierta que se presta a poder ir avanzando en futuras etapas. Me centro ya en un caso concreto, que es al que voy a dedicar lo que queda de esta charla, que es la Real Acequia del Jarama, un lugar, aparte de fantástico e interesantísimo para los que vivimos en Madrid, ampliamente conocido a nivel nacional, un proyecto ideado en la etapa de Felipe II, ahora lo vamos a ver, que tiene tiene unos 72 kilómetros de longitud, es una acequia que coge sus aguas de la confluencia del río Manzanares con el Jarama, lo coge del Jarama,
y lo va a depositar, pues eso, 70 kilómetros más adelante en el río Tajo, ya en la provincia de Toledo, ya bueno, atraviesa la comarca de la Sagra y simplemente en esta investigación nos centramos en la parte que está en la Comunidad de Madrid. ¿Qué nos interesa en esta ponencia? Comprender cómo la acequia del Jarama, la Real Acequia del Jarama, no es simplemente una construcción, una infraestructura hidráulica que conecta puntos y abastece territorios de una manera pues, enfocada principalmente al sector agroalimentario, sino entenderlo como un conjunto vivo, como un elemento que genera esa vida alrededor de él, ¿no? Lo vamos a ir viendo a través de algunos fenómenos que van ocurriendo. Bueno, no voy a entrar en muchos datos sobre esta línea del tiempo, pero bueno, para que se entienda que es un proyecto muy largo en el tiempo, es un proyecto, como digo, ideado por Felipe II y, bueno, empezado a construir en el reinado de Carlos II, ya un siglo más tarde, que además luego se va interrumpiendo en su construcción, se completa ya muy tarde, en 1971, pasa por distintas etapas, algunas de abandono, algunos tramos van funcionando, otros no, pero sin embargo, lo que nos interesa es ver cómo el funcionamiento de esa acequia, no sé si puedo indicar aquí con el ratón, vemos el río Jarama es el Manzanares viene por aquí arriba y se toma el agua de este punto y el canal viene por aquí, por una cota con menor pendiente y va por gravedad regando todas estas zonas que además, si se fijan ustedes, verán que tiene un color distinto porque son zonas de regadío que están regadas por la acequia y que van a devolver sus aguas al río Jarama. Todo esto es en la Comunidad de Madrid, va a llegar hasta Aranjuez y aquí empieza en el municipio de Rivas-Vaciamadrid. Atraviesa San Martín de la Vega, atraviesa Cienpozuelos y de alguna manera está conectado también con el municipio de Titulcia. Bueno, pues se ve muy claramente la componente, sobre todo agraria, ¿no? O incluso en términos de regadío, de esta acequia en toda esta zona que va bañando. Por supuesto, en negro están viendo ustedes los bienes patrimoniales, que ya digo son OBIC o BIP, es decir, pues bienes de primer nivel, reconocidos ya por la Administración como parte de nuestros bienes culturales, que, bueno, pues empezando, y no me detengo mucho en esto porque ya digo que no es el objetivo de la presentación, tenemos la presa del Rey, que es de donde parte esta acequia, que ahora ya no está en funcionamiento como tal, pero sigue siendo un objeto bastante interesante para visitar. Adjunta a esta presa encontramos la Casa de Compuertas, el castillo, y si bien ustedes estamos viendo de norte a sur, estamos haciendo un repaso por esos elementos patrimoniales que nos van a dar pie, como digo, a esos fenómenos culturales en los que voy a insistir un poco más. Tenemos también algunas fincas relacionadas con la logística, con la organización del propio alimento, tratado o sin tratar, como la finca de la Boyeriza, también reconocido como bien cultural, y, bueno, algunos caseríos. Estos son particularmente interesantes porque son el de Gózquez de arriba y el de Gózquez de abajo. Se fijan en la imagen, este es el de arriba, este es el de abajo. Este, como se ve en la vista aérea, tiene una condición más de secano, de organizar esas tierras de secano, mientras que el de abajo, que lo tenemos ahora en pantalla, está mucho más vinculado a la acequia. De hecho, la acequia está por aquí y tiene mucho más que ver con la organización de ese territorio de regadío. Aquí, de hecho, ven en qué buena forma está este caserío de Gózquez de abajo. Como digo, lo que me interesa principalmente en esta charla es presentar el caso como una comunidad viva, como un elemento que aviva las interacciones, los fenómenos culturales alrededor de él y empezando por la comunidad de regantes. Esto es, pues, como digo siempre, la tabla pues, que es siempre más aburrida, ¿no? Pero que nos demuestra el volumen de movimiento que hay en relación a la acequia con la comunidad de regantes, que es, al final, la asociación que se encarga de la manutención, de la buena gestión, del mantenimiento y en cierto modo, de garantizar que funciona perfectamente la acequia y que también pues, ha conseguido protegerla de esa presión inmobiliaria que en Madrid pues, tenemos tan acuciante. Pues vamos a ver ya algunos fenómenos en el caso de San Martín de la Vega en relación a los espárragos, que también son producto de esta acequia, ¿no? Esto es un vídeo de, ¿cómo se dice? El programa de televisión española. Aquí mi tierra, ¿no? Se llama. Aquí mi tierra. José Manuel, el campo no espera, ¿no?
campo no espera, ya lo ves. Aquí estamos dándole hoy también al espárrago. Es temporada de espárrago, hay que venir a recogerlo. Hay que venir sí o sí, además esto es diario, esto no se puede esperar porque si hace calor sale, se pone muy alto y ya no vale. ¿Cómo ha venido este año? Porque lluvia no ha faltado, ¿eh? No, había mucha agua y ha venido bien. Este espárrago es nuevo, con lo cual no hay que apretarle mucho, o sea... ¿Qué significa esto de que es nuevo? Pues a ver. que es el primer año que se coge, entonces no hay que darle mucha cera porque si abusa mucho y le quita mucho fruto, al año siguiente no sale. Pues sale, pero tele. Bueno, al final nos estamos dando cuenta de un proyecto ideado por Felipe II para enganchar con las propiedades del Escorial, con los reales sitios que van a aparecer después. De repente estamos hablando de los espárragos y de este agricultor que está encargándose de que salga todo perfectamente con esa, como digo, condición cultural necesaria para el propio mantenimiento diario de esa acequia, ¿no? Bueno, fruto de esos espárragos tenemos el festival o la feria del espárrago en San Martín de la Vega, es decir, de nuevo, un evento cultural que singulariza la producción de esos espárragos y que al final lo convierte o lo eleva a una, vamos a decir, festividad, igual es algo generoso, pero una festividad reconocida en el pueblo que al final, pues, si se fijan, aglutina a la gente en torno al espárrago que al final nos direcciona, nos enraiza con la condición cultural de la acequia, ¿verdad? Es una componente cultural muy clara y, de hecho, hay un concurso. Hay un concurso que además es de la tortilla, el concurso Tortilla Feria del Espárrago, que además me hacía mucha gracia en la convocatoria ver cómo se valorará, dice, el sabor, en la última línea lo ven, y la presentación, ¿no? No perdiendo esa componente estética fundamental de la comida. Por otra parte, también en San Martín tenemos las fiestas de San Marcos, con esas celebraciones con guisos de conejo y de patatas, un ambiente muy local, desde luego multitudinario, vinculado directa o indirectamente a la infraestructura hidráulica. Y tenemos también la plataforma Wikiloc, que nos permite geolocalizar rutas y senderos para gente que va a menudo por estos sitios y va recorriéndolos, los grafía, sube sus vídeos, es decir, le permiten a esta gente que hace estas rutas añadir su propio contenido audiovisual, sus experiencias y sus testimonios sobre el entorno de la acequia por su valor estético. Otros elementos patrimoniales son la fábrica del Molino del Rey, pero me interesa más detenerme en la bandera, por ejemplo, de Cienpozuelos. Los emblemas oficiales de las distintas localidades también están reconociendo el valor de la acequia. Aquí, en la bandera, está clarísimo, pero también en el escudo. Otras festividades ya un poco más abajo, en el municipio de Titulcia, seguimos en ese recorrido de norte a sur, es el Día del Soto, donde también hay una tortillada, que llaman ellos, vinculado al río Jarama, pero sin negar la vista a la acequia. Y otras experiencias un poco ya más disueltas, es esa vía del azúcar con la línea férrea que conectaba Cienpozuelos con la fábrica de la Poveda, unos 20-30 kilómetros más al norte, y que dejaba testimonios gráficos como estos, de la vida cotidiana de la gente. Terminando ya, hay algunas asociaciones que también están poniendo en valor las huertas vinculadas a la acequia. Aquí vemos la huerta Madre la Vieja y algunos otros elementos como el Puente Nuevo, que ya los dibujaba Pedro Delgado en el siglo XVIII, que tienen un valor pues incalculable. Terminamos con una escena de cine, como siempre me gusta a mí insistir, ese patrimonio cinematográfico, porque Carlos Saura también rodó en estos entornos La caza, una película fantástica que se rodaba en las salinas de Espartinas, que ahora también son bien de interés cultural y, de nuevo, pues, aunque no estén directamente relacionadas con la acequia, están cerca y, además, por proximidad, tienen una relación pues, intrínseca, ¿no? En definitiva, termino ya con esto, quiero insistir en que, lo decía el otro día y estoy firmemente convencido, si al final intentamos hablar de paisaje cultural y en un entorno como este, yo creo que es muy pertinente. Yo creo que nos equivocaríamos si empezáramos a pensar en los elementos por separado. Pues a lo mejor la presa del Rey tampoco es tan importante en términos patrimoniales, no es una de nuestras mejores presas. Tampoco lo es ese puente nuevo, tampoco lo es a lo mejor la propia acequia o no tiene un interés estrictamente patrimonial. ¿Qué es lo que tiene un interés bajo el punto de vista relevante en un entorno incluso diría nacional? La acequia y todo ese contexto que genera a su alrededor. Ese mundo, no solo físico, sino también cultural, no solo tangible, sino intangible, y ahí entramos otra vez en la disolución de los binomios, donde la acequia, ese transcurso de agua, va construyendo una memoria colectiva, una memoria viva, una comunidad de regantes, y que es lo que
bajo mi punto de vista, tiene un interés patrimonial superior al de la suma de los elementos individuales. Y ahí, en cierto modo, llegamos a la propia definición de paisaje cultural, que a través de lo cotidiano, en este caso, a través de la festividad, de la memoria, de la liturgia, de ritos y de convocatorias anuales, permiten que estos lugares se sigan manteniendo en el tiempo y sigamos teniendo una vinculación afectiva con ellos. Muchísimas gracias.